En un mundo que a menudo se enfrenta a las sombras del pasado y a los desafíos de la diversidad, surge un lugar de profunda reflexión y transformación, el Museo de Memoria y Tolerancia. Sus muros albergan historias que invitan a la introspección, a cuestionar nuestras propias convicciones y a abrir nuestros corazones a la empatía. Aquí, los recuerdos se entrelazan con la esperanza y el sufrimiento se encuentra con la resiliencia. En ese santuario de la memoria nos enfrentamos a las lecciones dolorosas y a la luz reveladora de la tolerancia. En cada paso nos desafía a trascender las divisiones, a abrazar nuestra humanidad compartida y a forjar un futuro más compasivo y justo, donde la historia se convierte en un llamado premiante a la transformación interior y a la construcción de un mundo más inclusivo. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, de aprender de nuestros errores y evitar nuevos conflictos. Nos sumergimos a explorar el Museo de Memoria y Tolerancia en toda su grandeza. Un lugar que nos invita a reflexionar sobre el pasado y aprender de él para construir un futuro más tolerante y respetuoso. Acompáñenos en este viaje revelador. Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, el Museo de Memoria y Tolerancia es un testimonio vivo de la importancia de recordar y aprender de los errores del pasado. A través de su arquitectura moderna y significativa, este museo nos invita a explorar eventos históricos impactantes, comprendiendo la importancia de ser tolerante en nuestra sociedad actual. El Holocausto fue el resultado de una combinación de factores que incluyeron el ascenso del nazismo en Alemania, el antisemitismo arraigado en Europa, la propagación de ideologías racistas y de superioridad racial. Adolf Hitler y su partido nazi promovieron una agenda de odio y discriminación que culminó en la persecución y genocidio de millones de personas, en su mayoría judíos. En el vestíbulo del museo encontramos una impresionante colección de imágenes y objetos que nos transportan a momentos clave de la historia de la humanidad. Vemos retratadas fotografías de personajes históricos que participaron a lo largo del conflicto. La siguiente sala fue una habitación inquietante, decorada con carteles y pantallas de video que mostraba imágenes y mensajes impactantes. La iluminación tenue crea una atmósfera tensa. La propaganda se aprovecha de nuestras emociones y deseos más profundos. A menudo se presenta con imágenes y palabras que evocan sentimientos de seguridad, pertenencia y éxito. El cartel se transforma y revela imágenes distorsionadas y mensajes de odio y discriminación. La propaganda ha sido utilizada a lo largo de la historia para justificar atrocidades, fomentar el racismo y deshumanizar a ciertos grupos. Es esencial que estemos alerta y críticos ante la información que recibimos si queremos evitar que esto ocurra de nuevo. Todas las ideologías y pensamientos racistas del gobierno de la Alemania nazi, mediante la propaganda, buscaron manipular a la sociedad, a su gente, a los alemanes, para que los apoyaran y pensaran que todas las atrocidades que hacían eran correctas, cuando en realidad pues era nada ético lo que hacían. Supieron influir en las personas y sobre todo, aparte de influir, persuadir. Porque así los alemanes podían manipular a la sociedad haciéndoles creer que las personas que no eran de su raza tenían que morir o no podían pertenecer a la sociedad y no eran considerados como seres humanos. Hitler finalmente era un orador. A través de las palabras y la conglomeración de una nación que venía apaciguada por venganza y recelo por las críticas que se le impuso tras la consecución de la Primera Guerra Mundial, decide que va a ser una formación bélica en contra de todas las naciones, creando una raza superior a todas las demás, mostrando una ideología donde la Alemania se consolidaba como una nación prepotente encima de los demás y va a liderar un nuevo concurso bajo las órdenes de todo el mundo. Así que ejercer este tipo de propaganda fue muy importante para motivar a los soldados, motivar a toda la población a que se enlistara. Yo creo que eso fue lo que al final termina por convencer a toda la población de que el movimiento nazi tiene la razón, ¿saben? Sin toda esta propaganda, sin toda esta campaña, realmente no hubiéramos tenido este gran evento que fue el Holocausto. El régimen nazi implementó una variedad de medidas para perseguir y exterminar a las personas consideradas como indeseables. Estas medidas incluyeron la promulgación de leyes antisemitas, la segregación en guetos,
deportación masiva hacia campos de concentración y exterminio, la implementación de métodos brutales como cámara de gas y fusilamientos. La eutanasia fue un eufemismo indirecto para hacer un programa, cuyas víctimas fueron pacientes de instituciones médicas o geriátricas. Se estima que hasta 250.000 personas fueron exterminadas mediante asfixia con monóxido de carbono en cuartos cerrados y conectados a escapes de automóviles. Otras formas fueron inyecciones letales, sobredosis de droga o hambruna. Para lograrlo, los nazis reclutaron a cientos de directores de asilos, pediatras, psiquiatras, doctores y enfermeras. Fue la primera vez que se realizó un exterminio masivo con el único objetivo de restaurar la supuesta raza superior. En el campo de Chelmo asesinaron mediante asfixia de gas a más de 120.000 judíos y más de 7.500 gitanos. Por otro lado, los homosexuales fueron vistos como corruptores de la sangre, por lo cual esa preferencia sexual se declaró delito por ser contrario al comportamiento social saludable. A la llegada de Hitler se cerraron los bares gay y se realizaron retenes a personas atraídas por su mismo sexo. También fueron asediados y excluidos de cualquier esfera social. Entre 1933 y 1944, los nazis condenaron y enviaron a campos de concentración a miles de hombres acusados de homosexualidad, siendo víctimas de humillaciones, torturas y asesinato. Además, fueron sometidos a experimentos hormonales, lobotomías y violaciones. La verdad es que había muchos castigos, eran personas inocentes que los apresaban y yo creo que el peor castigo era utilizar otros términos para referirse a todas las torturas que les daban, como por ejemplo los baños, que realmente era que los bañaban en ácido y así los mataban, o los hornos como les llamaban, donde era que los incineraban. Yo creo que la misma deshumanización, porque se les privaba por completo de sus derechos, eran vistos inclusive como una plaga que se debía exterminar, haciendo a un lado que eran personas que tenían derechos, que tenían sentimientos y tenían una vida. De los peores castigos que existieron fueron los hechos a los gemelos judíos, que pues se experimentaba con ellos como si fueran juguetes, no se les consideraba personas, y pues como no había tantos avances científicos, pues los alemanes buscaban entender un poco más sobre los gemelos y pues los usaban como sus juguetes, hacían lo que querían para pues lograr saber algo, pero en realidad solo torturaban a la gente. Lo que estaba viendo en el Museo de Memoria y Tolerancia, algo que yo desconocía por completo, era creo que sí, era castrar castrar a la gente que tenía, por ejemplo, discapacidades o en este caso síndrome de Down, era algo que lo hacían mucho, entonces era como y también medir las cuestiones físicas de las personas para identificar que si eran judíos o no. Yo creo que eran la parte de transportarlos, sobre todo actos que llevaban un proceso muy largo, que adoptaban un estimado de tiempo dentro de 2 semanas a un mes, comenzando con desnutrición, falta de sueño. Poco a poco dentro de estos tipos de campos de concentración existieron riñas, los presos se llegaban a matar por conseguir algo de comida, así que las mismas disputas y la caída de la psique fueron los principales métodos de tortura. En 1941, los líderes nazis decidieron implementar la solución final. Las autoridades alemanas usaron los sistemas ferroviarios de todo el continente para transportar o deportar a los judíos de sus hogares, principalmente hacia Europa Oriental. En cada vagón eran transportados entre 80 y 100 personas. Un tren completo llevaba entre 1.000 a 2.000 deportados. A menudo, el viaje tomaba días, sin comida, agua o ventilación alguna. El destino era incierto, el hacinamiento insoportable. La lucha por un poco de aire y tener que realizar las necesidades fisiológicas en el propio vagón conducían a la pérdida de la dignidad humana. Bajo estas circunstancias, los niños, ancianos y enfermos eran los más vulnerables. Debido a las terribles condiciones, muchos de los deportados murieron durante esos trayectos. Del vagón da una sensación lúgubre, fúnebre. Se siente muy pesada la vibra. Es algo que dejó huella
que se siente todavía como esa presencia, esa soledad, sobre todo el olor y la, no sé, simplemente el hecho de que tú sepas que lo que aconteció dentro de ese vagón no sé, huele muy feo, te pone la piel, sales transformado después de ahí. Fue una experiencia muy impactante. El sentir claustrofobia por un vagón y sentir toda una parte de miedo, ira, escuchar los gritos, te hace reflexionar sobre lo que sintieron. En el vagón se llegaron a abordar de 80 a 100 personas. Nosotros nos embarcamos en un vagón con 7 y lo llegamos a sentir como si nos estuvieran apretando, como si el miedo, si la luz no nos apretara del todo. Entonces no quiero ni imaginarme lo que se llegó a sentir con 80 personas ahí dentro. Sin duda esa fue la parte más pesada de todo el recorrido. El vagón no era... Es un vagón rescatado de un ferrocarril alemán de aquella época y tiene inclusive marcas de muchos raspones, arañazos, hay manchas de sangre y es un espacio demasiado reducido. Yo no cabía dentro de ese vagón y solo imaginarte estar ahí rodeado de mucha gente que, igual que tú, lleno de incertidumbre, inclusive muy probablemente rodeado de gente ya muerta que en el transcurso no sobrevivía porque eran expuestos nuevamente a condiciones de clima muy extremos, mucho calor, mucho frío, humedad, enfermedades, o inclusive a personas que llegaban todas golpeadas porque eran expuestas en las plazas públicas a ser capturadas y llegaban prácticamente a morir dentro del vagón. Es una energía muy, muy pesada. El pasar por ahí fue lo que siento que redujo por completo el ánimo de todos. La verdad es que fue una experiencia muy fea porque el saber todo lo que pasó en ese momento, tan solo el olor y pues recordar que hubieron muchísimas personas en ese vagón, la sensación es horrible, sientes muchos escalofríos y la verdad creo que fue una de las partes más importantes y que marcaron demasiado en todo el museo. Es que es una vibra bastante pesada, ni siquiera solo en el vagón, en general en todo el museo se siente una vibra muy pesada, es un ambiente muy fuerte, creo que hay que ser una persona bastante fuerte para visitar el museo y en especial la parte del vagón creo que es muy difícil y en mi caso, en lo personal, me recordó mucho a todas estas películas que hemos visto sobre la Segunda Guerra. Entonces, de hecho, hasta yo sí sentía las ganas de llorar porque es un ambiente muy fuerte y te hace pensar qué vivieron todas esas personas que viajaron ahí. Porque uno solo está, no sé, 3 personas, 4 personas, pero imaginar estar ahí con 25 personas más, con un calor increíble, sin comida, sin agua, es horrible. Los campos de concentración fueron creados a lo largo de 1933 y 1945 como un espacio de tortura y terror. Se crearon más de 40.000 campos de concentración a lo largo de toda Europa. Los campos se separaban en campos de trabajo, tránsito, concentración, prisión y exterminio. El primer campo de concentración fue el Dachau en 1933. Estos campos de concentración fueron realizados para lograr una matanza masiva de las personas que eran consideradas corrompidas, bajo los ideales de la raza ideal que defendía el partido nazi. Se estima que morían cerca de 4.000 personas al día cuando comenzaron a funcionar los campos. Sin embargo, tiempo después de perfeccionar su técnica de exterminio, esta cifra aumentó a cerca de 10.000 personas diariamente. Los presos dormían en barrancas. No existía higiene. Estaban expuestos a enfermedades y epidemias. El objetivo era privar de libertades y condiciones humanas a quienes ingresaran. Los mantenían de pie por horas sin importar el clima o el estado de la vestimenta de los internados. Eran golpeados al punto que si alguien se llegaba a caer de cansancio o debilidad, era acribillado a muerte. Además, realizaron conteos diarios de presos y muertos para tener un control de fugas, asegurándose así de lograr su objetivo de erradicar a los impuros. Los nazis querían que sus prisioneros perdieran la dignidad antes de morir, e hicieron de todo para lograrlo, desde tratarlos con un número hasta exponerlos a una vida inmunda, en la cual los gritos e insultos eran constantes y la ausencia de toda ceremonia festiva, religiosa o luctuosa marcaba la manera en que veían a los judíos.
seres que ya no eran humanos y que eran vistos hasta como esclavos. Desde 1938, los judíos eran obligados a portar la estrella de David en sus prendas, la cual se volvió un emblema de la discriminación y daba a los nazis el poder de mandar y humillar a quienes la portaran. Después de la liberación de los campos de concentración y exterminio, los supervivientes del Holocausto se enfrentaron a numerosos desafíos. Muchos se encontraban en un estado físico y emocional debilitado debido a los maltratos sufridos y las difíciles condiciones en los campos. Algunos fueron liberados sin hogar ni recursos y tuvieron que enfrentarse a la tarea de reconstruir sus vidas desde cero. La comunidad internacional y varias organizaciones se involucraron en el proceso de ayudar a los supervivientes. Se establecieron campos de personas desplazadas para brindar refugio temporal, alimentos y atención médica. Algunos países como Israel, Estados Unidos, abrieron sus puertas a los supervivientes y facilitaron su inmigración. Muchas de estas víctimas emigraron a Israel, donde encontraron un nuevo hogar en el Estado judío recién establecido. Con el tiempo, los supervivientes han reconstruido sus vidas de diferentes maneras. Algunos se dedicaron a contar sus historias y testimonios para asegurarse que el mundo no olvide lo ocurrido. Otros se enfocaron en establecer comunidades y organizaciones para brindar apoyo a otros supervivientes. Además, se establecieron programas de compensación para ayudar y obtener reparaciones de asistencia médica. Es importante recalcar que muchos de los supervivientes del Holocausto han fallecido debido a su edad avanzada. Dado que el evento ocurrió hace más de 70 años, la mayoría de los supervivientes son ancianos en la actualidad. Esto ha llevado a un enfoque creciente en la preservación de sus historias a través de entrevistas, documentales y testimonios grabados, para que las generaciones futuras puedan aprender de su experiencia y mantener viva la memoria del Holocausto. Creo que todavía nos falta muchísimo más por mejorar porque de hecho creo que en la actualidad aún existen personas que están de acuerdo con lo que se realizó en esos años y todavía hay mucha gente que tiene estos pensamientos de discriminación y racistas. Entonces creo que todavía nos falta un muy largo camino que recorrer y creo que estos museos como el de Memoria y Tolerancia son por eso bastante importantes porque se tiene que recordar y aprender de nuestros errores. Ha cambiado en muchas partes, pero creo que hoy en día todavía hay como ese aspecto racista. Ya obviamente no tiene tanto impacto como en ese entonces y ya no es tan violento, pero creo que aún está presente y tendríamos que modificar esa parte. Sí, de cierta forma sí ha cambiado, pero se siguen cometiendo errores distintos a los que no, ¿sabes? O sea, ya no se repiten tanto los mismos patrones, pero se crean otros, ¿sabes? O sea, yo siento que se sustituyen defectos, ¿no? Yo creo que ha cambiado en cierta medida, pero seguimos replicando tanto egoísmo. La sociedad pretende ser solidaria, pero aún no lo constituye. No respetamos y ni siquiera somos capaces de sentir tolerancia o empatía por situaciones de conjunto social. Seguimos optando por medidas individualistas. Seguimos optando por una meritocracia que no existe. Nuestra sociedad se ve embarcada en un proceso de seguir construyendo un futuro mejor. Pero dentro de ese futuro aún se encuentran rezagados ciertos pensamientos que debemos dejar atrás. Debemos formar una sociedad nueva, una sociedad que opte con valores diferentes, que opte por solidaridad, empatía y respeto. No, seguimos igual. Seguimos igual en mucho menor medida. Lo único que no ha hecho tanto ruido es que no se ha generado como tal un odio enfocado hacia una sola sociedad o un solo grupo étnico por parte de una gran nación. Sin embargo, existe un odio hacia grupos minoritarios. Lo tenemos en mayor o menor medida, pero siguen siendo los mismos errores. Más de 11 millones de personas murieron en el Holocausto. Sin embargo, solo 611 fueron enjuiciadas. Su único argumento de defensa fue decir que solo seguían órdenes. Estos juicios se realizaron en la ciudad alemana de Nuremberg en noviembre de 1945 y abril de 1949. Los juicios se realizaron en países como Estados Unidos, Israel, Polonia, Alemania, la Unión Soviética y Francia. El intento de hacer justicia se vio opacado.
Pues solo una parte de los miles de involucrados fueron juzgados y muy pocos recibieron una condena por sus actos. Esto incluye a Adolf Hitler, quien se suicidó antes de poder ser enjuiciado por sus crímenes. Los tres principales delitos juzgados fueron crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Desgraciadamente no existió justicia. El daño ya estaba hecho y los responsables no vieron castigo ejemplar por sus actos. El Holocausto fue un capítulo oscuro de la historia humana que nunca debemos olvidar. Nos enfrenta a la cruel realidad de hasta dónde puede llegar la maldad y el odio cuando se permite crecer sin restricciones. Es una advertencia incuestionable de las terribles consecuencias de la intolerancia, la discriminación y el fanatismo. Nos recuerda la necesidad urgente de promover el respeto, la compasión y la igualdad en nuestra sociedad. Solo a través del conocimiento, la empatía y el compromiso con la justicia, podemos evitar que semejante tragedia se repita. El Holocausto nos enseña la importancia de defender siempre la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, sin importar su raza, religión o nacionalidad. El Museo de Memoria y Tolerancia es un lugar que nos invita a reflexionar profundamente sobre uno de los eventos más oscuros de la historia de la humanidad, el Holocausto. Este museo, a través de su exposición y su propuesta educativa, nos desafía a enfrentar el pasado para construir un futuro basado en la tolerancia y el respeto hacia todas las personas. Al recorrer las salas, nos encontramos cara a cara con las historias de aquellos que sufrieron en carne propia el horror del Holocausto. Sus testimonios nos obligan a confrontar la capacidad destructiva, el odio y el fanatismo. Pero también nos muestran la resistencia y la resiliencia humana frente a la adversidad. Este museo nos exhorta a reflexionar sobre la importancia de recordar y aprender del pasado. Nos recuerda que el olvido no es una opción, ya que la ignorancia y la indiferencia solo permiten que los errores del pasado se repitan en el presente. El Holocausto es una herida abierta en la historia de la humanidad, que tardará mucho en volverse a cerrar. Por otra parte, nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes y prejuicios, a examinar cómo contribuimos a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa. Nos desafía a ser agentes de cambio, a rechazar cualquier forma de discriminación y promover la tolerancia y la empatía en nuestras vidas diarias. En la última instancia, el Museo de la Memoria y Tolerancia nos muestra que la memoria es un poderoso instrumento de transformación. A través de ella podemos honrar a las víctimas del Holocausto y mantener viva su historia. Podemos aprender de sus experiencias y utilizar ese conocimiento para forjar un mundo mejor, donde la diversidad sea celebrada y donde la tolerancia y el respeto sean los pilares fundamentales de nuestra convivencia. Es un faro de esperanza y aprendizaje, un lugar que nos desafía a ser mejores seres humanos y a construir un mundo más justo y compasivo. Recordemos el pasado para forjar un futuro más tolerante. Pues creo que se tendría que eliminar todos estos pensamientos porque al final de cuentas todos somos seres humanos y todos somos iguales, debe haber una igualdad y no creo que sea muy lindo pensar que alguien es inferior a ti solo porque es diferente y creo que por eso hay que saber mucho de historia porque tienes que aprender del pasado y pues aprender de los errores de los demás y no volver a cometerlos. Pues que realmente todos somos iguales sin importar nuestra raza, nuestra edad o el lugar donde provengamos y que pues todos debemos ayudarnos unos a otros, entonces no hay razón por la cual excluir a personas o no considerarlos seres humanos simplemente por no ser de nuestra raza o por no tener características similares a las de nosotros. Que, pues no voy a decir la frase de quien estudia la historia está condenada a repetirla, sino que debemos de conocer un poco más. Esto nos ayuda a ser más tolerantes, más reflexivos y más comprensivos con todos. Creo que ninguna raza es superior a otra. Todos somos iguales, todos somos uno solo. La reflexión es que debemos realmente aprender de esto. Pareciera que todos estos eventos históricos no nos han dejado marca. A todo el mundo le escucho que no, es una gran tragedia, debemos hacer algo para detenerlo, pero la gran mayoría de las personas que me hacen ese comentario
fomentan inclusive una parte de discriminación hacia otras personas o hacia otros grupos. Y esto es algo que ya mencioné antes, a menor o menor escala se ve presente todo el tiempo. No existe una sola persona que yo te pueda decir que no haya cometido, me incluyo, que no hayamos cometido acto de discriminación. Entonces, desde esos pequeños actos yo siento que estamos mal todos. La cosa es quién va a tomar el primer paso, quién va a alzar la voz primero y quién va realmente a actuar. Es lo que nos hace falta, realmente hacer las cosas. Que hemos vivido una historia muy larga, que hemos sido testigos de forma directa o indirecta de procesos bélicos que acaban con la vida de las personas, donde los altos mandos no son los que sufren, sino la población en general, a través de inseminación de ideas, mediante la propaganda, como lo postula la teoría de la aguja hipodérmica, o de una sociedad que no va a optar por una reflexión, sino se va a dejar encasillar por instintos, por supervivencia y por lo que considera mejor en ese momento. Así que este suceso nos invita a reflexionar para evitar una nueva guerra, evitar que se repitan los mismos errores.